Vamos a ver cómo son esfuerzos en un plano horizontal sin rozamientos. Esto nos va a servir para hacer ejercicios en los que tengamos un cuerpo que está en un plano y que se mueve en él. En primer lugar, vamos a dibujar un plano horizontal y una masa encima de ese plano. Entonces, esto sería un plano horizontal y aquí pondríamos una masa encima de este plano. Y a este plano le vamos a aplicar una fuerza para que se mueva, a este cuerpo más que al plano. Una fuerza para que se mueva. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Una fuerza que lo mueve en esa dirección y que va a ser una fuerza F. Y aquí voy a tener una fuerza F. Vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Este cuerpo está en un plano colocado. Entonces, al estar en un plano, este plano va a ser una superficie con la que el cuerpo va a estar haciendo contacto. Entonces, siempre cualquier cuerpo que está en una superficie tiene dos fuerzas en el eje Y. La fuerza primera en el eje Y va a ser el peso hacia abajo y otra fuerza va a ser la normal hacia arriba. Es decir, voy a tener un peso y una normal. Vamos a dibujar esas fuerzas. Dibujamos el peso, que estaría hacia abajo, y dibujaríamos la normal, que estaría hacia arriba. Ya tengo las dos fuerzas. Y entonces ahora vamos a resolver el sistema. No tenemos rozamiento. ¿Qué vamos a tener? Aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, que es que el sumatorio de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué significa el sumatorio de fuerzas? Pues va a significar las fuerzas que van en el sentido del movimiento. Como aquí no me dice nada, suponemos que el movimiento va a ser hacia ahí. Entonces, ¿qué fuerza hay en sentido de movimiento? La fuerza F. O sea, tengo F menos fuerzas que hay contrarias al movimiento. Como no hay rozamiento, ni es un plano inclinado, ni está una cuerda para tirar por ahí para atrás, no tengo ninguna fuerza contraria al movimiento, así que sería 0. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Si me mandan calcular la aceleración que tendría para que con esa fuerza se moviera, pues simplemente despejaríamos de aquí la aceleración, que sería igual a la fuerza entre la masa. ¿Puede complicarse esto? Sí. ¿Por qué? Porque si en vez de estar la fuerza F horizontal forma un ángulo alfa, la normal ya no estaría sola, sino que tendría una componente. Y en vez de ser una fuerza F, lo que tendríamos sería una fuerza que sería una componente de F, la que estuviera sobre el eje que estoy trabajando. O sea, que vamos a ver un ejemplo de ese tipo. Hacemos ahora con esto otra vez una superficie horizontal. En la superficie horizontal colocamos el plano. En el plano colocamos la fuerza. Y esa vez la fuerza no la vamos a hacer horizontal, sino que vamos a ponerla con un ángulo. Vamos a tener el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y luego vamos a tener la descomposición de esa fuerza. Y esa descomposición va a ser sobre el eje X y sobre el eje Y. O sea que vamos a tener parte de esa fuerza en el eje X hacia aquí, más o menos eso, y
parte de esa fuerza ahora en el eje X. Eso era en el eje Y y esta fuerza en el eje X. Ahora, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener hacia abajo el peso, hacia arriba la normal y la componente Y de la fuerza. Esto sería la fuerza X y esto sería la fuerza y la fuerza X. Y esto sería el ángulo que forma, que sería alfa. Entonces, la fuerza X, la fuerza en el eje X, va a ser igual a la fuerza por el coseno de alfa. Porque, si os dais cuenta, el cateto que toca a fx es el contiguo al ángulo. Y la fuerza Y va a ser igual a la fuerza por el seno de alfa. En el eje X, ahora voy a tener la fuerza X, ninguna fuerza en contra, o sea, igual a la masa por la aceleración. En el eje Y, ahora voy a tener, en este eje Y, voy a tener que la normal sería igual al peso menos la fuerza en el eje Y. Porque la normal y la fuerza Y están en el mismo eje y el peso estaría hacia abajo. Con lo cual solo sería despejar. En la fuerza F, X, sustituimos Fx por su valor, F por el coseno de alfa igual a masa por aceleración, y de aquí ya calcularía lo que fuera, ya sea la masa, la aceleración o la fuerza. Esto sería siempre en un plano horizontal sin rozamiento.